Mismo día, sábado 3 de abril, empieza otro curso, 2 horas antes, con lo cual podés hacerte un sábado una panzada de espacio de vayan a laburar, de historia y de filosofía. Déjense de joder con ir a la universidad y que te hagan los cursos de vayan a laburar. Totalmente, basta de cosas engorrosas, divagues académicos que no sirven después para nada, porque no podés comprar nada con eso, digo. Exactamente. Ningún e-commerce, ningún objeto que vaya por el canal de Suez, etcétera. Bueno, pero te podés anotar antes al nuevo taller de Julián Fava, el nuevo taller Filosofaba de Julián Fava, que aborda la nada, conceptos filosóficos y la... sobre televisión. Sí, o sobre lo que queda de la guerra, digamos. Pero, a ver, ¿quién se ocupa de la nada salvo un filósofo? Nadie más, digamos. ¿Quién se puede ocupar de la nada salvo la filosofía? Para mí es un tema hiperfilosófico es la nada. Y uno me dice, ¿en qué programa a las 5:30 de la mañana te podés poner a hablar de la nada? Bueno, vayan a laburar. ¿Y con quién lo vas a hacer? Lo vas a hacer con Julián Fava, a quien ya escucharon ustedes riéndose del otro lado de la línea y a quien paso a saludar. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo andan, queridos amigos? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están ustedes? Bien, buscando rating siempre nosotros, ¿viste? Sí, siempre con temas menores, con temas baladíes. Exactamente, con frivolidades, así facilita. Así es. ¿Y qué podemos decir, no, de la nada? Vamos a hablar un poco, vamos a hablar de la nada, ¿no? Que es bastante paradójico, desde luego, hablar de la nada, porque uno así podría preguntarse si puede hablarse con algún sentido de lo que no existe, si es que la nada no existe, ¿no? Y quizás la pregunta por la nada es la constatación de este lugar y de este mundo horrible en el que vivimos. Como decía un amigo de este programa y un amigo, entrañable amigo de Jorge Dorio, me refiero al Negro Dolina, el mundo es un lugar hecho de ausencia, decía Dolina, no estamos en casi ninguna parte. Bueno, eso se parece bastante a la pregunta por la nada, o en todo caso quizás a la constatación paradójica de que estamos en un lugar poblado o habitado por ausencias, ¿no? Por el no ser. Por eso, quizás los filósofos desde la antigüedad clásica hicieron un esfuerzo por pensar al ser y a sus manifestaciones. Uno podría decir que la historia del pensamiento es desde un señor que trazó digamos algo así como las líneas fundamentales de la historia del ser, que es Parménides. La historia del pensamiento es la historia del ser y de sus manifestaciones, ¿no? Parménides trazó y estableció de algún modo una metafísica de la presencia, ¿no? Decía Heidegger que Parménides fue el primero en meditar en sentido estricto y riguroso en torno al sentido del ser. Pensó el ser y no la nada, excluyó la nada, la colocó del lado del no ser. ¿Quién fue Parménides? Bueno, fue un representante de la escuela de pensamiento de Elea, fue un representante hacia el siglo VI antes de Cristo, de esa escuela de pensamiento, y se conservó muy poco de su obra, prácticamente nada. Pero la historia de la filosofía, con lo poco que se conservó de su obra, hizo ciertamente o el milagro o quizás la tragedia hermenéutica de las sucesivas interpretaciones y de esa suerte de teléfono descompuesto, que en cierto sentido es la historia de la filosofía y de sus traducciones. Julián, déjame agregar que fue uno de los políticos, si no el más político y más importante de ese siglo V, creo que es antes de Cristo, en esa zona de Magna Grecia o de Italia, lo que hoy así es Italia. Así cerquita de Nápoles, ¿no? Con emigrados de Jonia que llegan así, y efectivamente fue un político y participó activamente de esa polis fundada allí. Los gobernantes juraban bajo las leyes de Parménides, famosas leyes de Parménides que no nos han llegado a nosotros, pero... Así es.
Es decir, no solo miraba el cielo y reflexionaba en torno al ser y la nada, sino que además actuaba en política. De hecho, este poema que nos ha llegado hasta nosotros, del que convendría mencionar algo, se titula Sobre la naturaleza, y conservamos solamente 19 fragmentos, exacto, 19 fragmentos, y era un poema que aspiraba y tenía la pretensión de abarcar la totalidad, y se cree que solamente se conserva el proemio, estos 19 fragmentos, pero que sin embargo la crítica posterior a Parménides asevera que son suficiente testimonio de su pensamiento y de los principios que regirían en adelante el mundo del ser y la actividad del pensamiento vinculada con el ser. Pensemos, ¿no?, que aquí va a postular Parménides algunas cuestiones fundamentales para el pensamiento griego y para el pensamiento posterior. Por ejemplo, que la realidad se postula como continua y eterna, ¿no? Y esa realidad continua y eterna, esa realidad natural, esa physis de la que hablaban los griegos, es inconmensurable con el pensamiento humano y es adecuada a un principio de conservación, según el cual la nada es siempre nada y el ser es siempre ser, ¿no? Y vamos a meternos un poquito en este poema. El interés fundamental y primordial de este poema, o de estos 19 fragmentos que nos han llegado a nosotros, radica en su fuerza alegórica, ¿no? Es una suerte de alegoría. La introducción, y es una alegoría, me gustaría señalar aquí, que quizás la inspiración del filósofo de Lea, de nuestro amigo Parménides, sea el molde, el modelo de la teogonía, ¿no? Hay una fuerza épica en este poema de Parménides, claro, ¿no? Convengamos, querido Julián, que cuando aparece esa figura retórica, que es la alegoría fuera de esos cánones, es insoportable, digamos, o uno pasa de la profundidad más abismal a la banalidad más estúpida, ¿no? Que casi a los aforismos de Larovsky, uno podría decir, ¿no? Por ejemplo. No, pero igual déjame defender a Parménides en este punto. No, a Parménides lo defendimos, estamos hablando. Claro, no, porque digo, y conectarlo con la política en ese sentido, no defender lo que vos dijiste, Jorge, sino que cuando él traza este viaje que hace hacia, de la cual estuvimos hablando en relación a la defensa de la noche, cuando hace este viaje hacia la diosa noche, que le va a revelar la verdad, las vías verdaderas y las vías falsas que puede seguir un ser humano, y lo que hace es copiar o utilizar los poemas órficos que de alguna manera estaban de moda, vamos a decirlo, en esa época, los misterios órficos, claro, y en esa región, para imbuirse de autoridad para establecer un saber en su propio territorio. Este es un poema que le va a ayudar a sus fines políticos, ¿no? Quizás no hay que olvidar ese aspecto, que la alegoría era un método de acceso al conocimiento o de mostrarse como una autoridad que ha accedido a un conocimiento que es excepcional y que no tienen los restantes seres humanos, y que te permite, por ejemplo, candidatearte. Y que está justamente formulado en términos que no fueron formulados antes. Exacto, ahí su consistencia y eficacia sobre la recepción Solo de forma alegórica podés hablar de un contacto con una diosa. Y al mismo tiempo una doctrina imbuida de religión y de misterio, que oficia la alegoría, en el sentido de lo que están diciendo ustedes, como rito o como validación de un rito o de un pasaje, es decir, de una iniciación, claro, que distingue justamente y taxativamente entre hombres iniciados o mujeres iniciadas, totalmente, y hombres o mujeres no iniciados, ¿no? Me que va a marcar también el resto de la evolución social en aquello que llamamos Occidente con una claridad supina. Así es, absolutamente, ¿no? Y en ese sentido, decía que el interés primordial del poema radica, por un lado, de este poema sobre la naturaleza, del que nos han llegado solamente el proemio y que tenía la pretensión de abarcar todo lo real. Eso es interesante. Todas las manifestaciones
manifestaciones de lo real. Esa era la pretensión que se cree estaba anidaba en este poema de Parménides, ¿no? Y la introducción del poema nos presenta al poeta en un viaje inusitado, podemos decir, en pos de la luz. Descubre justamente en este viaje las limitaciones del ser humano necesitado de la ayuda divina si realmente lo que quiere es la plenitud del conocimiento verdadero. Por eso Parménides nos coloca allí a las hijas del sol que conducirán justamente a este poeta sobre la ruta que lleva a la diosa y dejarán para ello, tras de sí, esa oscura mansión de la noche que alberga en su seno esa especie de no ser que es la ignorancia, ¿no? El camino de la diosa no podría ser otro que el de la luz. Acá también inaugura un conjunto de metáforas que tendrán que ver con lo visible, que tendrán que ver con las manifestaciones del ser, que tendrán que ver con el conocimiento, las metáforas de la luz, digo, porque la luz y el sol están identificados en el poema de Parménides con el conocimiento verdadero que posee la diosa y del cual digo, va a participar este poeta iniciado. Por eso la revelación y la instrucción son totalmente necesarias para Parménides, para que el hombre tenga acceso a ese misterio del ser, ¿no? Y también para que el hombre se adentre con ciertas precauciones en ese mundo que es el mundo del conocimiento. Y también puede conducirlo, sí, perdón por hacer la cita literaria en el medio, au bout de la nuit, al fin de la noche, ¿no? Así es, absolutamente, Jorge. Y a partir justamente del el fragmento 2, la diosa en persona procede a manifestarle a Parménides cuáles son las vías posibles para la búsqueda de la verdad, ¿no? Y en palabras de la diosa, escuchamos esto: aquella que afirma que el ser es y el no ser no es, significa la vía de la persuasión, puesto que acompaña la verdad. Y la que dice que el no ser existe y que su existencia es necesaria, esta, no tengo reparo en enunciártelo, resulta un camino totalmente negado para el conocimiento, ¿no? Acá aparecen justamente estas dos vías, la vía del ser y la vía del no ser, ¿no? Acá aparece quizás una elaboración que será, creo yo, guía en el resto de las reflexiones en torno al ser a lo largo de la historia de Occidente. Si avanzamos hasta el fragmento 8, encontramos justamente una vuelta, un retorno al verdadero camino. El ser, nos dice aquí en los primeros versos de este fragmento, no solo es increado e imperecedero, sino también inmóvil e ilimitado. No ha podido en modo alguno provenir del no ser, podemos decir, y ha de existir absolutamente o no ser del todo. Acá estamos en el núcleo del pensamiento clásico, ¿no? El ser se escapa al devenir, y acá encontramos justamente aquella máxima del pensamiento clásico, ex nihilo nihil, ¿no? De la nada, nada proviene, ¿no? Y es el apoyo lógico y racional de la doctrina de Parménides, y está justamente en íntima relación con la necesidad de un universo continuo, uno y continuo. Y acá justamente aparece esta condición del ser, que el ser es pleno. Nacer y perecer, en todo caso, depende de nuestra perspectiva humana, depende de nuestra frágil salud, diremos hoy, para entendernos en los términos que nos vienen acompañando desde que se inició este programa. Cambiar de lugar o mutar de tono, nada significa en un lenguaje que no es el de los hombres. Pues, como nos diría el bueno de Parménides, se reduciría a una pura bagatela nominal todo lo que pudiese caer fuera del ser. El ser es y el no ser no es. En este sentido, como dice un gran filósofo italiano, Emanuele Severino, a propósito de Parménides, el sentido del ser emerge en la contraposición del ser con la nada.
¿no? Justamente Parménides, al igual que Heráclito, pero superando ese devenir eterno heraclitio, reflexiona sobre esta contraposición, pero se remite a la oposición suprema, aquella donde los dos opuestos nada tienen en común, o sea, aquella donde uno de los dos opuestos, la nada, no es algo que pueda ser conocido y alrededor del cual se pueda hablar, y sin embargo, paradójicamente, 25 siglos después, estamos hablando de la nada, ¿no? Vos fijate, Julián, perdóname que te interrumpe, pero con respecto a lo que dijiste, recibimos un mensaje de Jorge Ferreira que me parece apropiado en este momento, que se inscribe además dentro del espíritu de la época de Parménides, donde no se puede separar tal vez ser y pensamiento, ¿no? Siempre claro. Que uno piensa en algo que existe. Al menos esa era algo, una cosa que estaba subyacía a las manifestaciones griegas antiguas. Y dice Jorge Ferreira: buen día, amigos de Vayan, si la nada es nada, ¿por qué tiene nombre? Que esa pregunta está muy bien. Es una pregunta para un eléata también, ¿no? Es como una paradoja que bien se le podría, Zenón se la podría haber planteado a Platón y a ver, respóndeme esta, a ver, vos que sabés tanto. No, por resolverla desde otros aforismos, como soy el que soy el alfa y el omega también, ¿no? Así es, desde otra tradición. Pero en el caso de Parménides existe la nada tiene nombre, pero de la nada se genera, ¿no? Me parece que en este sentido la nada puede ser pensada, pero conduce al error o conduce al engaño, o conduce a la privación de ser. Me parece que lo que está inaugurando Parménides es pensar el sentido absoluto del ser, que al mismo tiempo para Parménides es pensar el sentido absoluto de la nada. Parménides permite a la filosofía, me parece, pensar aquello que al mito no le había sido posible. Me parece que efectivamente se puede pensar la nada, aunque la nada no existe o aunque la nada nos lleve al error. Me parece que lo que está colocando Parménides aquí es un criterio epistemológico que al mismo tiempo es un criterio para pensar el ser. El criterio sobre cuya base, creo yo, se excluye irrevocablemente que más allá de los límites del todo haya algo. Julián, ¿no? Perdón, sí. Y cierro con esto. Más allá del todo, nada existe, porque el todo es el ser, y más allá del ser no hay nada. Claro. Cuando Parménides habla del ser, está hablando de la física, está hablando de la naturaleza, está hablando de lo todo como todo natural, como un conjunto de seres existentes. En ese sentido, la nada tiene un nombre, la nada puede pensarse, pero la nada no existe. Eso es lo que está inaugurando, me parece, Parménides, y por eso tiene un nombre, aunque efectivamente es paradójico hablar de la nada y decir que al mismo tiempo la nada no existe. Es muy impresionante, Juli, pensar en la forma en que la ciencia empieza a concebir la existencia de la realidad a partir del siglo XVI o XVII, y la forma en que lo piensa ahora, donde efectivamente la nada tiene una posibilidad de consistencia en la cual es nada, ¿no? Estoy pensando en la física cuántica. Así es, y alguien que vio eso, Jorge, sabes que hoy me recordaba un gran físico argentino que es Gastón Giribet, me recordaba justamente una frase de Heidegger que decía justamente que la filosofía se ocupa de pensar la nada, y la pregunta filosófica es una pregunta que queda excluida del campo de la ciencia, porque la ciencia tiene otros mecanismos y otros dispositivos y otros procedimientos, en todo caso, para demostrar la existencia de algo. Y la especulación queda del lado de las palabras y queda del lado de la filosofía, pero esto lo decía Heidegger en la década de 1930 del siglo pasado, ¿no? Y si me permiten, y tengo un poquito más de tiempo, y no quiero seguir aburriéndolos con el tema de la nada, me gustaría justamente pensar, a propósito de Parménides, quien nos dice que no queda más que pronunciarse por la vía que dice que el ser es, ¿no? Y en este sentido, uno podría decir que el ser, en cuanto engendrado, como nos dice Parménides, no puede perecer, sino que es eterno, único, inmóvil y sin fin. El no ser
no puede, nos decía Parménides, decirse ni pensarse, e incluso si pudiera, deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que es alcance la existencia o la piedra? ¿Cómo podría el ser existir en el futuro? Para Parménides esto es un absurdo, ¿no? Por eso creo yo que pensar estas cuestiones es pensar ese reino, que es el reino del conocimiento, que se ilumina justamente con la sombra paradójica de la ignorancia. La ignorancia es casi como el reino del no ser, es infinita y nos, quizás de un modo oblicuo, nos ilumine y de un modo paradójico esto poco que sabemos, este balbuceo, estas palabras en torno al ser. Querido Julián, con la claridad de siempre, además de escucharte digo ahora, y esta molestia de desafiarte siempre con estas cosas, lo que pasa, alguien que escucha este segmento y de golpe mañana o pasado anda por una librería de Corrientes y ve un título que dice El ser y la nada. ¿Qué pasa con ese pensamiento ya décadas después de, un par de décadas después de Heidegger, digamos, y en esos horribles años 60 que tanto daño nos hicieron? El ser y la nada, digamos que progresivamente Occidente irá perdiendo las certezas en torno a esta división tan tajante entre lo que existe y lo que supuestamente no existe, y a partir de una tradición que es la tradición de la teología negativa aparecerá la nada en su potencia creadora y en su potencia de una acción que nihiliza, es decir, que transforma lo dado. Y en ese sentido me parece que la obra de el querido Jean-Paul Sartre puede pensarse como el gran esfuerzo de la subjetividad, que ciertamente nada es y se está construyendo a cada paso, ¿no? Ahí Sartre inaugura, o más bien en realidad Heidegger inaugura una pregunta que realmente Parménides nos pone en una situación que sobrevivirá durante siglos y milenios, que es la creencia muy firme, una convicción muy fuerte de que es mejor el ser que la nada. Claro. Digamos, y la pregunta que se hacen tanto Heidegger como Sartre, ¿no?, es esta: ¿por qué es mejor existir que no existir? ¿Por qué es mejor ser que no ser? En ese sentido, digamos, Sartre nos dirá que la existencia precede a la esencia, claro, que no hay ninguna determinación de antemano del ser, y que, como decía, ¿no?, el proyecto sartriano quizás sea el último proyecto de Occidente de una subjetividad que ciertamente nada es y se construye con los hechos y va transformando los hechos. Por eso uno podría decir que la vocación sartriana es esa de nihilizar lo dado, es decir, de transformar lo dado. Como el propio Sartre llevará adelante en su vida, ¿no? El compromiso y la acción lo que hacen es ciertamente desmontar a cada paso y revelar que en definitiva estamos atravesados y lo que nos constituye es una nada originaria, una nada primigenia, una nada que nos define, un nihil constitutivo, como dirá ese pariente más o menos cercano de Sartre, que es Martin Heidegger, al que también veremos en el curso. Muy bien, Julián Fava, nosotros que somos tradicionales hemos elegido ser algo antes que nada. Bueno, somos esto, somos algo. Somos un programa que a las 5:30 de la mañana podés hablar sobre la nada. Con Julián Fava, en realidad podés escuchar esta brillante disertación sobre la nada de Julián Fava, que es el tema, la nada misma, pero así suena peyorativo, pero es muy rica esta disertación sobre la nada. Ese modismo que se ha impuesto en la península ibérica de decir, bueno, nada, pues nada, bueno, nada es algo como que le saca interés a algo, ¿no? Vos sos nada, no existís, es un insulto, ¿no? De hecho, bueno, en este sentido, la nada es un tema, como acaba de mostrar muy claramente Julián, un tema hiperfilosófico, está en el origen de la filosofía y persiste hasta el día de hoy. Con el amigo Villarroel del espacio de Detrás de lo que vemos, ¿no? Así es, estuve este viernes, estuve 2 viernes ahí con el querido Claudio Villarroel. ¿Los viernes? Los viernes de 12 a 2 de la tarde está Detrás de lo que vemos, y ahí más o menos alrededor de la 1
suelo aparecer. Bueno, me está corriendo el tiempo.